Estoy contento, estoy feliz de tenerlos a todos ustedes acá, desde esta esquina hasta esta esquina. Ustedes son importantes para el reino. Desde acá envío saludos para Cuba, que nos están mirando desde Cuba. Dios te bendiga, familia de Cuba. Amén, nos están mirando desde Cuba, desde México, desde Chile nos están mirando también. Ahí hemos compartido los enlaces y ya hemos recibido, por lo menos yo he recibido muchos mensajes. Ya, pastor, estoy viendo la programación, Hay una iglesia del lado allá de Excelente que nos está mirando también. Hasta ellos la bendición. Vamos a hablar con el Dios del universo para pedir una doble porción de su presencia en este momento. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias por la oportunidad de acercarnos a ti. Gracias porque tú nos escuchas. Gracias porque te interesas por nuestros problemas, por darle solución a las cosas que nos preocupan. Gracias por Jesucristo. Te pido en esta noche que hables por boca de tu siervo y toque los corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Cuando el pastor me dijo, oye, vamos a invitarte a una campaña para que tengas una semana de conferencias a la iglesia de San Bernardino, le dije a Dios, Señor, dime, ¿qué hablo? ¿Qué digo? Y el Señor me da un tema precioso que tiene que ver con su promesa y tiene que ver también con la salud de nuestra mente, la salud de nuestra conciencia. Porque cuando es otro el que comete algún error, cuando es otro el que dijo la palabra maldicha, el que está en algún problema, nos es fácil aconsejarlo. Y decirle, oye, despreocúpate que todo va a estar bien, vamos a orar por ti. Incluso tenemos hasta la fe de que nuestra oración va a ser respondida a favor de él. Pero qué distinto es cuando fuimos nosotros los que cometimos el error. Qué distinto es cuando fuimos nosotros los que metimos la pata, los que dijimos la palabra maldicha, los que dimos rienda suelta a nuestro carácter, los que no hicimos las cosas bien. Es fácil caer en depresión, es fácil caer en errores, es fácil caer en tristeza, en ansiedad, en angustia, y hasta a veces nos da vergüenza de ir a Dios a pedirle perdón por el pecado que hemos cometido, por el error que hemos hecho. Y ese no es el plan de Dios. Ese es el plan del enemigo, que quiere avergonzarte para que tú no vayas a la única fuente de perdón y restauración que se llama Jesucristo. Pero yo encuentro en la Biblia algo hermoso y edificante. Y es que Dios sabía que te ibas a alejar de Él por un tiempo. Dios sabía que ese error lo ibas a cometer. Dios sabía que ibas a decir esa palabra maldicha. Dios sabía que te ibas a soltar de su mano. De modo que como Dios sabe el fin desde el principio, tu error no lo tomó por sorpresa. Así que ya tiene un plan para tu error. Un plan de rescate. Así que cuando vamos a la palabra de Dios, leemos allí en el capítulo 8, versículo a partir del 28 en adelante, pero por ahora solamente vamos a leer el verso 28, que no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo ahí. Vamos a leerlo ahí, Romanos capítulo 8, verso 28. Y dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo que me llama la atención. Y dice, y sabemos, o sea, es dado por sentado, que todas las cosas que te suceden en tu vida suceden para tu bien. Porque estás ¿dónde? En el campamento exacto, estás en el perímetro de victoria. Y cuando dice la Biblia, todas las cosas también incluyen tus errores. De modo que Dios tiene el poder, Dios tiene la manera de tomar eso que te tiene angustiado y triste, de tomar eso que te tiene esquinado, eso que te tiene preocupado, eso que te tiene avergonzado, te tiene preso, que no te deja avanzar, y darle un giro a toda esta situación que te está agobiando y hacer que funcione para tu bien. Porque todas las cosas que te suceden en tu vida, tú que amas a Dios, tú que estás en el campamento exacto de Dios, suceden para tu bien. Y eso es lo que encontramos en la Biblia. Dijimos anoche que el hombre tiene la inherente inclinación de ir hacia las consecuencias ante un error. Pero Dios es todo misericordia y tiene la inherente inclinación de girarse hacia la misericordia. Y te da lo que te conviene, no importa si lo mereces o no. Y cuando vamos a la palabra de Dios, en el capítulo 15 del libro de Génesis, encontramos una historia hermosa. Resulta que Dios
le da la promesa a Abraham de que iba a ser padre de una gran nación. Y le dice, ¿serás padre de qué? De una nación como, tan grande como las estrellas que no la puedes contar. Pero va pasando el tiempo. Y Abraham se desespera y su esposa también. Y resulta que Abraham quiso ayudar un poco a Dios y tomó a su sierva Agar por consejo de su esposa Sara. Gracias. Por consejo de su esposa Sara para tener un hijo, ¿no? Quizás venía el hijo de la promesa por esa vía. Y efectivamente tuvieron un hijo, él y Agar, la sierva de su esposa, pero Ismael, que fue el nombre que le pusieron, no era el hijo de la promesa, era el hijo de la impaciencia. Sin embargo, al principio había alegría, había animosidad en la familia, todos estaban contentos, felices, porque había nacido esa criatura, que de ahí Dios iba a ser una gran nación, el pueblo prometido, pero ese no era el hijo de la promesa, ese era el hijo del error. De modo que al principio hubo alegría, pero no faltó mucho tiempo para que las cosas se pusieran más tensas todavía. Y entonces comenzó a nacer conflictos en la familia, y era una familia ya altamente disfuncional porque ya Sara no aguantaba más la presencia de Agar y su hijo Ismael. Y las cosas se pusieron bien tensas al punto que Abraham, a pesar de estar entre dos amores, a pesar de estar entre la espada y la pared, porque él amaba tanto a Sara como también amaba a su hijo Ismael, pero tuvo que tomar la dura decisión de sacar a Agar y a su hijo fuera de las tierras donde él vivía. Y entonces, después de esto, Dios lo bendijo y finalmente, ya un poco avanzados en edad, ustedes conocen la historia, estoy narrándola para no leerla tanto. Entonces, finalmente llegó el hijo de la promesa, llegó el bebé y le pusieron ¿cómo? Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Vamos a hacer una pausa aquí. Todos, sin excepción de nadie, todos tenemos algún Ismael en nuestras vidas. Todos. ¿Alguna batalla en la que nos involucramos que no debíamos? ¿Alguna palabra que no debimos haber dicho pero la dijimos? ¿Algún error que cometimos por impaciencia? ¿Otro error que cometimos pensando que era lo correcto pero nos equivocamos y la situación nos salió mal? Todos tenemos un Ismael que anda vagando por nuestras vidas. Pero hoy es el momento exacto para matar ese Ismael, para sacarlo de nuestras tierras, del alma, de nuestro círculo de vida y comenzarnos a centrar en el Dios de la promesa, para que de esa forma nazca en nuestras vidas el Isaac prometido, la promesa que el Señor nos tiene preparada en nuestro futuro. Y resulta que Abraham tuvo este muchacho llamado Isaac. Isaac tuvo un hijo llamado Jacob. Jacob tuvo un hijo llamado José, de modo que Abraham era el tatarabuelo de José. A José, ustedes saben la historia, los hermanos le tenían envidia y quisieron matarlo y le echaron un pozo. Finalmente decidieron sacarle provecho a este muchacho y se lo vendieron ¿a qué? A una caravana de ¿qué? De ismaelitas, los descendientes de Ismael, el hijo del error. De modo que gracias a la manera tan increíble de Dios de organizar los tiempos y de adelantarse al futuro, a nuestro error, se salvó la vida de José no solamente, sino también de toda la tribu de Jacob ante la hambruna grandísima que estaban pasando en sus tierras. De modo que Dios tiene la manera exacta de procurar que tu error en un futuro se convierta en una bendición, porque Él va a hacer que todo funcione para tu bien. Dios tiene la capacidad de decirte, hijo mío, sí, has cometido un error, sí, hay disfuncionalidad en tu familia, sí, no has actuado bien, pero vamos a hacer lo posible para limpiar este error, para limpiar este pecado. Y entonces vamos a extendernos al futuro. Te tomo de la mano y vamos al futuro, porque ya yo he ido allá y he organizado tu vida paso a paso y he procurado que todas tus cosas funcionen para bien. Dice el libro de Isaías, dice Dios en Isaías capítulo 45, capítulo 43, versículo 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor y no me acordaré jamás
de tu pecado. Qué cosa más linda el Dios que tenemos. Un Dios que no te juzga. Un Dios que prepara un plan para salvarte. No cuando el Cristo venga solamente en las nubes de los cielos, que ese día está llegando ya porque ya se sienten los pasos del que ha de venir, sino que te salva desde el momento en que tú decides entrar a su perímetro de victoria, desde el momento en que tú decides abrir tu corazón y tus oídos para recibir palabra de vida. Te salva de una toma de decisión nefasta, te salva también de conflictos que normalmente en el mundo vemos, pero estando en el perímetro divino, Dios nos cuida y nos protege. Y de eso vamos a hablar mañana, de ese muro de contención que Dios pone alrededor nuestro para que todo nos vaya bien y nada sin sentido entre a nuestra vida. Ese no fue el primer error que cometió Abraham. Abraham, al recibir la promesa de que iba a ser padre de una gran nación y pasar el tiempo y que el hijo no llegara, bueno, pues entonces adoptó a un esclavo, a su esclavo Eliezer, y con el fin de ponerlo como heredero de sus riquezas, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Falta de fe. Pero ahí no termina. Abraham pasa por unas tierras, el monarca de esas tierras se fija en su esposa, la quiere tomar para sí, y Abraham por temor dice, no, esa no es mi esposa, esa es mi hermana. ¿Eso qué cosa es? Falta de fe. Pero pasa el tiempo y aún Dios no manda el hijo de la promesa, y entonces se acuesta con la sierva de su esposa. ¿Eso es qué? Falta de fe. Y entonces cuando leemos Hebreos capítulo 11, encontramos a Abraham con el sobrenombre de ¿qué? De padre de la fe. Familia, el enemigo espera el momento oportuno, el momento exacto en el que tú caigas para culparte delante de Dios, para culparte delante de todos, para hacerte sentir mal. Pero Dios, de igual modo, espera el momento oportuno en que tú hagas una acción de fe para ponerte sobre las cumbres, para perdonar tu pecado y ponerte el título en tu frente, Hijo del Dios Altísimo, coronado de gloria y honra. Ese es el Jehová que tenemos. Ese es el gran yo soy, el Shaddai de todos los tiempos, el Jehová Tsebaot, el Jehová Tsidkenu. Ese es el Señor que está en nuestras vidas, el Señor que está pendiente a todas nuestras necesidades. Y según dice la palabra, nosotros nos iremos siguiendo, Él nos edificará para entonces mostrar al mundo que aún hay Dios en Israel. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios los libera de una esclavitud de siglos. Entonces salen al desierto y allí, en vez de estar agradeciendo constantemente, no, agarran y empiezan a quejarse. Queremos carne, es maná todos los días. Y se quejaban porque no había agua. Dios sacó agua de una roca y se quejaban del líder Moisés. Y entonces quería exterminarlos, pero Moisés intervino y no los exterminó Dios. Y entonces dice la palabra que a pesar de quejarse, a pesar de mandar una nube de fuego cuando había frío, de mandar una columna de fuego, una nube cuando había calor, entonces aún así dice que la misericordia de Dios jamás se apartó de su pueblo. Lo mismo pasó con David. David mató a uno de sus grandes hombres de confianza cobardemente. Se acostó con su mujer, la mujer del amigo de ese hombre de confianza. Se volvió un homicida, un adúltero. Y el diablo lo culpó y lo tiró contra el suelo, pero Dios esperó el momento oportuno en que David tuviese una acción de fe para ponerlo en las cumbres. Y en el momento en que David se arrepintió, dice la palabra que si grande fue su pecado, grande fue su arrepentimiento. Y ese fue el momento oportuno para entonces Dios sostenerlo de su mano y ponerlo en las grandes ligas de héroes de la fe de todos los tiempos, y poner en su palabra que el corazón de David era conforme al corazón de Jehová. Tú eres ese David. Tú eres ese Moisés, tú eres ese Ismael, ese Israel, porque incluso de Ismael, el hijo del error, Dios sacó gran bendición y sacó de él una gran nación también próspera grandemente. Sigue diciendo Romanos capítulo 8, versículo 28, dice en adelante: porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien.
Estos son a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, no los dejó solo así, no, los justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a todo esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún ni a su propio Hijo, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y sigue diciendo en el 33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará si Cristo murió y más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? Ustedes dicen conmigo, no. ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Muerte? Como está escrito. Y ahora viene un texto, el 36, que siempre que yo hablaba de esta perícopa, siempre el 36 yo lo omitía porque me resultaba un poco chocante. Pero cuando yo entendí la máxima para que un soldado sea realmente efectivo y eficaz en un combate, entonces no dejo de mencionar este texto. Resulta que para que un soldado sea altamente efectivo en un combate, tiene que darse por muerto antes de la batalla. Tiene que desestimar su vida. Si no, en el combate va a estar huyendo, buscando la manera de preservar su vida y no va a ser un soldado fiel. Entonces ahora Pablo dice, como está escrito, por causa de ti, Jesús, somos muertos ya todo el tiempo. ¿Por qué somos soldados? Ya estamos muertos. Dice Cristo, el que cuida su vida, ¿la qué? Por eso necesitamos sentirnos muertos, darnos por muertos ya, en Cristo Jesús. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas al matadero. Pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Y por qué Pablo no dice somos vencedores? ¿Por qué dice somos más que vencedores? Pablo, con su mente de doble nacionalidad, Pablo tenía pasaporte judío y tenía pasaporte romano. Y entonces como el ciudadano romano al fin entendía que cuando los romanos sitiaban una ciudad y tomaban esa ciudad con cierta facilidad y vencían esa batalla, automáticamente le mandaban el reporte al César y le decían, César, somos vencedores. Y el César se ponía contento. Pero cuando sitiaban una ciudad, como sucedió en el año 70, que sitiaron Jerusalén y el sitio duró años, entonces, y la situación se pone tensa y costó trabajo tomar esa ciudad, y finalmente cuando la tomaban, arrasaban con esa ciudad, le mandaban el reporte al César y le decían, César, somos más que vencedores. Entonces ahora Pablo, usando esa mentalidad, te dice a ti, soldado de Jesús del siglo XXI, que tú no eres vencedor en Cristo Jesús. No, tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque con la potencia del Espíritu, con las herramientas espirituales que Él nos dejó, vamos a arrollar el mal, vamos a arrollar todo lo que nos limita, vamos a superar toda prueba en el nombre de Jesús y vamos a alcanzar la meta máxima en medio de este sitio tan difícil llamado tierra, y vamos a llegar a la tierra prometida. En el nombre de Jesús, amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
tenemos a nuestra disposición la colaboración total del que creó el universo. Familia, mucha gente tiene el mismo problema que quizás en algún momento Abraham cometió. Abraham fijó su atención al principio en la promesa. Pero yo te animo hoy a que hagas lo mismo que hizo Abraham cuando rectificó. Fijó su atención en el Dios de la promesa. Porque cuando nos agarramos de la promesa y viene la situación difícil y la promesa no se cumple, ya sea por soberanía de Dios o porque hay promesas que son para cumplimiento inmediato y otras que no, bueno, pues entonces vamos a fluctuar en cuanto a fe y nos vamos a poner tristes y nos vamos a alejar de Dios y no vamos a venir más a la iglesia porque mira a Dios cómo me tiene y porque a mí me pasa esto nada más y porque Dios la tiene cogida conmigo y porque te agarraste de la promesa. Pero debes agarrarte del Dios de la promesa que hace posible que cada error que tú cometas lo transforme para bien. Ese pecado que has cometido, esa acción que hiciste, esa decisión que tomaste, lo que estás pasando ahora, a Dios no le tomó por sorpresa. Ya Dios lo sabía. Tiene un plan para esa situación compleja, tiene un plan para tu pecado, tiene un plan para tu error. Él es el Dios que borra tu rebelión. Él es el Dios que limpia tu pecado por amor. Dice Isaías 43, verso 25. ¿Quieres acercarte a ese Dios? Yo sé que sí. ¿Quieres vivir en la presencia de ese Dios? Yo sé que sí. ¿Quieres mostrarle a otros que están sumergidos en el mar de la angustia ese Dios? Yo sé que sí. Si hay en esta noche alguien que está pasando por situaciones que no esperaba, si hay en esta noche alguien que está sintiendo que áreas putrefactas dentro de sí, áreas muertas dentro de sí, están haciendo mellas en su conciencia, mellas en su estado de ánimo, quiero decirte, en el nombre de Jesús, tú, si te agarras a Él, eres más que vencedor por medio de Él que te amó. No dejes que ninguna dificultad, no dejes que ningún comentario, no dejes que ningún estado de carencia te aleje de ese Jesús. Para que cuando vengas en las nubes de los cielos, poderle dar reporte y decirle, oh Señor, somos más que vencedores. Y poder abrazar al ángel que Él envió para que nos cuidara durante toda esta vida. Y poder ver a Abraham, poder ver a Isaac, poder ver a Mateo, poder ver a Jesús cara a cara y decirle a ese Señor, Padre, gracias por salvarme. Padre, gracias por perdonarme. Gracias por poner tu manto de justicia sobre mí y perdonar mi pecado para poderme por amor traer a estas mansiones eternas. Yo quiero ver esa persona que le quiere decir a Jesús, Señor, yo quiero ser ese soldado de valor que doy mi vida como oveja rumbo al matadero para servirte a ti sin temor a nada. Hay alguien que quiere decirle, Señor, yo quiero ser ese soldado. ¿Puedes ponerte de pie? ¿Puedes ponerte de pie? Amén. ¿Hay alguien más que quiere ser soldado del ejército de Jesús? Amén, gloria a Dios. ¿Alguien más? Gloria al Señor. Ese es el ejército que Dios quiere. Es un ejército que no tema, un ejército que confíe, un ejército que esté a cumplir las condiciones bajo las cuales fueron dadas esas promesas. Un ejército que decide creer en el Dios de la promesa para sentir el cumplimiento de esa promesa si es su voluntad. Eterno Dios que estás en el cielo, gracias por tu gran amor y tu gran misericordia. Mira a todos tus hijos en este momento puestos de pie diciéndote, Señor, yo soy el soldado que necesita de tu sostén para seguir siendo fiel. Yo soy el soldado que he pecado contra ti, el soldado que he huido muchas veces de las batallas, el soldado que no está equipado totalmente para poder vencer. Pero en este momento, Señor, queremos que tú nos equipes con toda la indumentaria necesaria para ser un gran soldado. Sobre todo con la espada del Espíritu, con el yelmo de la fe. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad, a mostrar de esa puerta hacia afuera que hay Dios en Israel. Llévanos con bien hasta nuestros hogares.
porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y esta iglesia lo cree y dice amén. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Mañana a las 7 estaremos acá con un tema tremendo de parte de Dios, donde vamos a responder la pregunta: ¿qué motivo, qué propósito tienen esta situación?